Bueno, Patricio, ¿le parece que vayamos presentando para ir largando? Cuando quieras, Leo, ¿me escuchan a mí? Pregunto. Sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Se escucha bien. Hola, Jere, ¿cómo estás, hermano? Sí, perfecto. Me alegro. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo. Nuevamente, por la gracia de Dios, nos encontramos en este espacio. Hoy tendremos la dicha de escuchar al amigo y camarada, el señor Patricio Videla Balaguer, quien nos dará una conferencia sobre indigenismo y guerra social. Antes de presentar al exponente, les pido, como lo hacemos siempre, si me acompañan con una oración. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que envuelvas en tu gracia para que como hijo tuyo sea digno de ti y de mi patria. Y te ruego, Señor, que me concedas lucidez para no cegarme en la lucha más cruenta, valor para ofrendar mi vida si así lo deseas, fuerza para levantarme después de la caída más dolorosa, voluntad para vencer frente al cansancio y la fatiga, perseverancia para seguir luchando aun cuando todo esté perdido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paso a presentar al conferencista de hoy, el señor Patricio Videla Balaguer. Ha militado en el nacionalismo desde los 13 años de edad. Desde el año 1982 acompañó al coronel Mohamed Ali Zeinaldín en la actividad patriótica desarrollada por este hasta el día de su fallecimiento, razón por la cual en 1990 estuvo exiliado durante 4 años. Ha apoyado al PPR presentándose como candidato, participando en la reorganización del mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido presidente del Consejo Superior MINEI en varias oportunidades, a cargo de la política exterior durante su exilio. Participó en congresos sobre defensa, seguridad y terrorismo en Brasil. En los años 1992 y 1993. En el año 2008 asiste al Congreso sobre Indigenismo con la ponencia El indigenismo maniobra actual del Foro de San Pablo. Ha sido columnista de la revista Políticamente Incorrecto, dirigida por el amigo Gustavo Breido Bey, sobre temas de seguridad, guerra social y narcotráfico. Ha dado charlas referidas en general sobre los temas como los que hoy le toca exponer. Los dejo con el señor Patricio. Adelante, Patricio. Bueno, un abrazo desde acá a todos. Para mí es un gusto hablarles a camaradas, muchos de ellos que los conozco, y más a los que no conozco. Porque lo bueno de reunirse es reunirse con los que uno no conoce también. También quiero agradecerle a Leo esta iniciativa, que muestra una vez más que los de Nápoles están siempre a la cabeza en todas las batallas. Bueno, hoy nos toca hablar de la guerra social y el indigenismo. Si bien la guerra social y el indigenismo tienen vida propia, o sea, tienen su propio peso,
y por lo general se da en dos, se da por separado. Hoy los vamos a unir porque siempre tiene una relación. Entrando en el tema de la guerra social, hay mucha gente que todavía, siempre digo, ve la batalla de Argelia en blanco y negro. O sea, ven todavía aquella película de Giulio Pontecorvo que se llamaba La batalla de Argel, muy explicativa de lo que sería después lo que pasó acá, pero esa fue una etapa de la guerra revolucionaria. Después han venido otras etapas. La guerra social es una guerra que tiene la característica, es subversiva, es netamente subversiva. Tiene una característica que va a ir reuniendo y disociando a la vez a varios factores de la sociedad. Que se movilizan, se van movilizando como tribus bárbaras, que van disociando y generando conflictos a lo largo de todas las acciones que van desarrollando. Es una nueva etapa de la guerra revolucionaria, es una etapa más dura que la anterior, porque ya no se trata de una revolución que va en busca del poder, sino realmente va en contra de todo poder. Va a la disociación, va a la destrucción de la sociedad, va a reducirla a la nada, para crear una sociedad nueva y para crear el hombre nuevo. Por lo general, los grupos que operan en esta guerra son todos grupos, son facciones. Nunca es un movimiento conjunto, nunca es como eran los movimientos de liberación nacional. Son movimientos que se van desarrollando por separado. Entonces uno de repente se encuentra con los homosexuales, con los LGTB, con los con techo, con los sin techo, con distintas organizaciones que se van reuniendo y cada uno pide por lo suyo. Y todos se reúnen solamente para enfrentar la vieja sociedad, para enfrentar las tradiciones, para enfrentar el cristianismo, para enfrentar lo que ellos llaman la sociedad burguesa. Esto que es realmente terrible, tiene un origen en el gramscismo. O sea, es el gramscismo a la acción, llevaba a la calle. Es el gramscismo que gana la calle. Gramsci decía que para hacer la revolución, para imponer el comunismo, no había que hacerlo por la fuerza, sino que realmente lo que había que hacer era, indicaba que había un enemigo a vencer, la iglesia, otro enemigo a vencer, la familia, otro enemigo a vencer, el sentido común. Entonces, esto se mueve contra eso, pero se mueve en la calle. Primero se victimiza y después empieza la lucha cada vez más dura y cada vez más fuerte. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo nos cortan las calles, cómo toman predios. En este momento están tomando del ferrocarril Mitre y organizando campamentos. Y todo eso va sucediendo y van creando una sociedad de facto. O sea, van creando una ley de facto. Después se van organizando
en especie de guetos colectivistas que contienen esas ONG. Esos guetos colectivistas, lo más cercano para ver es lo que pasaba con Milagros Salas y el grupo Tupac. Y se van asentando y van levantando sus propias banderas, porque la idea de ellos es disgregar la sociedad, disociar la sociedad, que es la única forma de matarla, seccionar, como se secciona un cadáver. Bueno, cuando ustedes ven el camino que ellos han elegido, se van a encontrar también que los que manejan esa revolución son los viejos trotskistas, que son las élites que manejaron la época de los movimientos armados, o sus hijos, pero ya no élites universitarias. Ya no van a encontrar ustedes universitarios ganando la calle, armados. No, no. Ahora usan el lumpen, lo que la sociedad descarta, lo que por lo general el sistema liberal, el capitalismo, ha dejado fuera del sistema. Lo que toda esa gente que se ha quedado sin trabajo, los que no están sindicalizados, los que no están organizados naturalmente, esos van a ser la nueva carne de cañón de ellos, lo que se llama el lumpen. Y en ese lumpen, ¿quiénes entran? En ese lumpen entran los delincuentes comunes, en ese lumpen entran, como hemos dicho, todas esas organizaciones marginales, las feministas, la LGTB, los homosexuales, las lesbianas, los drogadictos, los presos, con el agregado que los delincuentes comunes que van a ir dejando en libertad se van a ir transformando en las milicias de esa revolución. Como pasó en la Guerra Civil Española y como pasó antes en la revolución, como pasó antes en la revolución bolchevique. Entonces hay un cambio de estrategia. Si nosotros vemos que en la primera mitad del siglo XX la idea eran las guerras civiles, tuvimos la guerra civil rusa, tuvimos una guerra civil en Alemania después de la Primera Guerra, tuvimos una guerra en España, tuvimos una guerra civil en Grecia, en varios lugares. Después vinieron los movimientos de liberación nacional. Fue otra etapa. Y ahora tenemos esta etapa. Una etapa que además la podemos ver en Medio Oriente. Si uno quiere saber qué va a pasar acá, tiene que mirar lo que pasa en Medio Oriente. Porque lo que pasa en Medio Oriente, tarde o temprano, pasa acá. ¿Cuál es la razón? Ahora la vamos a decir, pero la realidad es que si ustedes ven el principio de los movimientos de liberación y de la guerrilla, empezó en Medio Oriente, sobre todo en Argelia, y se trasladó hacia América Latina. Eso nos hace pensar que hay otra fuente, además de lo que era la Unión Soviética. Y la fuente revolucionaria estaba en Europa, estaba en la Sorbona. Tanto es así que el ideólogo de la guerra revolucionaria y de esta guerra revolucionaria, que es la guerra social, es Toni Negri. ¿Y quién es Toni Negri? Toni Negri, por empezar, es el ideólogo más estudiado y más leído sobre guerra social. Hay otro que se llama Michael Hart, pero más bien lo acompaña a Toni Negri en todos sus trabajos. ¿Y qué es lo que propone Toni Negri? Toni Negri lo que
propone justamente, él, fíjense la historia de él, era nacido en Bolonia, estudió en la Universidad de Bolonia, era un hombre de la Acción Católica, fue a Israel, estuvo trabajando en un kibutz, y en el kibutz, cuando salió del kibutz, dijo, acá me hice comunista. La vida del colectivismo. Después, siendo ideólogo de las Brigadas Rojas, participó como ideólogo del asesinato de Aldo Moro, se fue a Francia en plena Guerra Fría, o sea que la NATO estaba con todas las posibilidades de tomarlo, no lo metieron preso en Francia, pidieron la extradición, pero no volvió a Italia, sino que terminó siendo profesor de la Sorbona. Después se afilió al partido Radicale, se llamaba así, y fue electo diputado en Italia. Después volvió a exiliarse porque le quitaron los privilegios. Este es el ideólogo de ellos. Y el ideólogo, una de las cosas que dice, que es muy interesante, dice de que la globalización no es mala para la revolución, que la globalización ayuda a lo que es el internacionalismo, que es tan caro a los marxistas. Por ejemplo, si ustedes ven lo leen a él, van a ver que él, por ejemplo, dice que lo que va a pasar acá va a pasar en otros lados y que ve extraordinario que hayan desaparecido la frontera, porque el globalismo crea un solo imperio, un solo poder, y la idea es desestructurar toda la sociedad para que actúe contra ese poder. Y él sueña, por ejemplo, que los sin tierra de Brasil crucen hacia la Argentina, o lo que está pasando en Europa con la avalancha de musulmanes, que todas esas operaciones lo que van haciendo, van destruyendo a la sociedad, a las sociedades, las van aniquilando. Esta idea del internacionalismo lo tienen bien grabado y bien prendido a la globalización. Él además habla de las prácticas, por ejemplo, lo hemos visto acá, dicen que cuando se gana la calle, cuando la policía avanza, hay que romper las veredas, hay que romper el asfalto y sacar de ahí las piedras para... Entonces propone el uso de armas arrojadizas. O sea, va desde el pensamiento filosófico a la práctica. La guerra social además, es clasista, o sea, tiene la praxis marxista. Va buscando la dialéctica de enfrentamiento, va buscando las diferencias, va buscando las contradicciones para profundizarlas. Y si no las hay, las provocan. Así trabajan sobre el mismo, así trabajan sobre cualquier factor de la sociedad en la que pueda haber una contradicción. Y por lo general, el liberalismo ha generado cientos de contradicciones en la sociedad. Uno de los problemas de la sociedad liberal es que no busca el bien común, porque el bien común solo se da en la armonía. En la armonía se da el bien, y el bien común en la sociedad necesita armonía. Uno de los ataques permanentes es a todo tipo de autoridad. ¿Por qué a todo tipo de autoridad? Porque si no hay autoridad, no se puede transmitir. O sea, si un padre no tiene autoridad, si un maestro no tiene autoridad, no puede transmitir a los hijos. Entonces buscan también las contradicciones familiares.
Y eso es lo que viene pasando, y eso también, pero eso lo lleva a los hechos, porque Gramsci lo ponía como ideología, pero él no, él lo lleva a los hechos. Esto es una acción que está en marcha y que cada vez es más fuerte. Ustedes se acuerdan que en una época estaba de moda y hasta bien visto la transgresión. O sea, el transgresor era hasta un halago decir fulano es un transgresor. Algunos todavía lo usan, pero transgrediendo se ha transgredido todo. Entonces se transgrede cuando se ocupa una casa, se transgrede cuando hay un linchamiento público, se transgrede cuando se roba o se suelta un preso, se transgrede el orden. Y ese es el objetivo, la transgresión. Esto es un camino que han venido instalando y que en este momento a nosotros lo tenemos en las manos, lo tenemos encima, lo vemos en la calle, cuando nosotros salimos, cuando queremos ir a trabajar, cuando volvemos, y vemos la forma en que van creando. Y si no hay pobres, los traen de otro lado. Uno ha visto ahora las ocupaciones que se están haciendo, la mayoría son extranjeros, o son bolivianos, o son paraguayos. A eso los llevan a ocupar terreno. Porque además son más belicosos que los criollos nuestros. Entonces, esta idea se está instalando cada vez más. Y se está instalando con una lucha. La única forma de darle respuesta es dentro de un sistema de autoridad, orden y jerarquía, cosa que no hay. Realmente no existe autoridad. Uno no la ve en la calle, no lo ve en la policía. Es una cuestión ficticia. Una vez escuchaba a un profesor que el solo hecho de estar sentado frente a los alumnos era una actitud de autoritarismo. Bueno, esa es la mentalidad de la guerra social. Si ustedes van a seguir viendo esto que va a ir increyendo en una etapa que está muy cerca de estallar como estalló en Chile. No importa si el gobierno es afín o no es afín, ellos van por un espacio de poder. Y este poder se maneja desde afuera. ¿Quién financia? Soros. ¿Por qué? Y porque es preferible, en realidad, manejarse con punteros, con caciques, y con un Estado organizado. Entonces ellos coinciden en el neoliberalismo en la destrucción del Estado nacional. Esta realidad la ve uno cada vez que lee los diarios, en las declaraciones que hacen los liberales y en las declaraciones que hace la gente de izquierda. Dinero. Y ellos responden a ese camino. O sea, a la destrucción de todos los estados nacionales, a la destrucción de la soberanía, a la destrucción de la frontera. En la destrucción de los estados nacionales dejan al ciudadano inerme. O sea, nosotros lo vemos todos los días, prendemos la televisión a alguien, que le quemaron la casa a alguien. Bueno, eso es también guerra social. La guerra social va estallando como si fuesen
microinfartos en el cuerpo social. Se produce uno, se produce otro, sin que haya posibilidad de reacción. Porque cada uno está tratando de defender lo suyo. Ya no hay nada que sea unitivo. Y ahí, en eso de que cada uno, cada sector defiende lo suyo, si se fijan, está muy ligado al individualismo del liberalismo y al iluminismo. Hoy está de moda hablar del liberalismo libertario. Bueno, ¿qué es eso? Que digan qué es eso. Nosotros nos encontramos y encima los colocan a la derecha, a los libertarios. Tendrían que estar junto a los anarquistas. Ahora, todo este tipo de organizaciones y de movimientos, ustedes si se fijan no tienen conflicto entre ellos, porque tienen una acción general. Ustedes verán los sin tierra, los con tierra, los libres del sur, el Mocase, ahora lo tenemos a Grabois. Organizaciones se mueven en forma permanente. Ha llegado a tal punto que los gobiernos se transforman en cómplices complacientes otorgándole subsidios, otorgándole los medios que no pueden conseguir de otra forma. Lo vemos en el movimiento Evita de Pérsico, reciben plata y la recibían en la época de Macri, fortunas, y supuestamente Macri estaría en contra de esto, pero no, los alimentaba y los siguieron alimentando. Es como que los estados pierden la noción de lo que tienen que afirmar. ¿Por qué? Porque los estados están en manos del sistema, de los liberales, de la gente que no cree en Dios, de la gente que no cree en el orden natural, de los enemigos de Dios y de la patria, que no entienden la historia y que no saben los objetivos que tienen que plantearse. Van a ver otras de las cosas que uno ve, que ellos se organizan, primero reciben subsidios, después obtienen a veces apoyo del exterior, sobre todo las organizaciones indigenistas, pero hay otras organizaciones como el Mocase, que ocupa tierras en Santiago del Estero, que no es indigenista y recibe plata del exterior. Está liderada por tercermundistas, digo excuras porque colgaron los hábitos. Y ellos reciben subsidios y con eso se movilizan. Después se organizan en cooperativas, después le generan una dependencia a la gente y como terminan ellos en siendo empieza a depender de ellos. Y el Estado irresponsablemente alimenta ese clientelismo, dando subsidio. Ahora bien, en esto que uno ve aparece el indigenismo. Hoy el indigenismo necesitaría una charla negri, habría que hacer un seminario. Pero y hoy se da cuenta los riesgos y los peligros del indigenismo. Ella es inglesa y norteamericana que fueron en realidad
que había traído la fe de Cristo a estas tierras, y de la conquista española. Pero después los pueblos, que para ellos son pueblos originarios, tierra y de sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque es más fácil negociar un contrato petrolero en la hiena. Ahora bien, ellos, los objetivos que están planteando en Chile, los objetivos que están planteando en la Argentina, en el norte y en el sur, aquí nacional, lo que hicieron en Bolivia. En Bolivia quisieron romper la unidad de Bolivia, la han roto de alguna forma, creando un sistema plurinacional. Crearon un ministerio de descolonización, que lo creó Evo Morales. ¿Cuál era el objetivo de esto? Descolonizar la tradición cristiana. O sea, ellos consideran que la tradición católica es parte de la colonización. Entonces el objetivo de ellos era descolonizar, sacar al pueblo boliviano de la fe cristiana, a pesar de que es un pueblo de fe, y traer los viejos ritos que, como sabemos todos, terminan en sacrificios humanos. Alejarse del derecho romano e imponer un nuevo derecho, que es el derecho indígena, con linchamientos, cosa que se ha practicado en Bolivia. Y en Bolivia, como Evo Morales es un narco, gran proveedor del cartel de Sinaloa y de otros carteles mexicanos, pero con una relación muy estrecha con el cartel de Sinaloa, por eso lo fue a ver a López Obregón, y lo fue a ver justamente por la idea del cartel de Sinaloa, y porque, como ustedes habrán visto, López Obrador tiene una buena relación con la familia del Chapo Guzmán. Bueno, este prócer que tiene mi padre, que le han dado asilo, Evo Morales, y a García Linera, que es un trotskista, de que es el ideólogo de toda esta revolución que ellos han hecho, ellos han juntado la ideología marxista-leninista y la idea de la guerra social. Por la guerra social llegó al poder Evo Morales, con las movilizaciones permanentes. Han juntado la idea de la guerra social con la venta de cocaína, la elaboración y venta de cocaína. Y han superado ya desde hace, como país narco, han superado desde hace mucho Colombia, y están a la cabeza. Y eso también, no sé si habrán escuchado a los liberales compararnos con Bolivia, que tenían una economía excelente, mientras nosotros no. Bueno, ya sabemos el origen, ¿no? De la industria, de qué vendían, qué producían. Bueno, Evo Morales está acá, asilado por un gobierno que, cuando tratemos la próxima charla del tema del narco, por un gobierno que en la época de Néstor Kirchner, el único indulto que dio fue a un narcotraficante de apellido Santillán. Es el único indulto que dio el gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, esto es bueno tenerlo anotado, porque
uno después tiene que ver el origen de las cosas y cómo se van hilando. Esta idea de crear un Estado plurinacional, de hacer desaparecer el idioma y de darle a los indígenas volver a los dialectos que lo están aplicando en Bolivia, es la idea de seccionar estos países, y si no tenemos indígenas, los van a traer, donde no hay, si no, no les alcanza, los van a traer, seccionar a los países para debilitarlos. O sea, desaparecido un Estado, desaparecidos los Estados nacionales o reducidos a la nada, evidentemente los países se quedan sin ningún tipo de fuerza. Nosotros estamos contra la voracidad del Estado, sí, pero también estamos contra la voracidad de la usura, contra la falta de no tener una idea subsidiaria. Pero esto es otra cosa, esto van a la destrucción. Ustedes, por ejemplo, si ven esta idea de las distintas colectividades indígenas, es una idea de Walter Connor, que es un catedrático norteamericano, que dice que todos estos países, todos nuestros países, tienen unas naciones dentro de la nación, y que los pueblos originarios, tienen lealtades por encima de las lealtades a la nación que los cobija. En Brasil, por ejemplo, hay 400.000 indígenas y hay 190 millones de habitantes, y a los 400.000 indígenas le han entregado 100.000 hectáreas. Más de 100.000 hectáreas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que vayan inmovilizándose estos países. El objetivo es crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y además mantener en ese sentido la dialéctica de la confrontación. Por ejemplo, la Constitución del 1853 era una constitución liberal, pero decía que había que integrar a los indígenas como ciudadanos de pleno derecho a través de la educación, y que había que prepararlos dentro de la formación católica. La Constitución del 94 ya no habla de eso. La Constitución del 94 habla de pueblos originarios, y que estos pueblos tienen derechos sobre todos los recursos naturales. Entonces ellos tienen derechos que el resto de los ciudadanos argentinos no tenemos. Ya, como veis ahora, muchos se autoperciben mapuches, o diaguitas, o lo que sea, o collas, pero la idea es que los recursos naturales son de ellos. Este tema es un tema grave, porque esto lo único que augura son futuros conflictos. Después, si ustedes ahora, fíjense lo que está pasando en el sur. En el sur con el tema de mapuche, que es fresco. Los mapuches, por empezar, no son argentinos. Se entraron al país haciendo limpieza étnica con las tribus que eran de aquí. Y obligándolos forzadamente a integrarse a los mapuches, o sea, tomándole las mujeres. Bien, los mapuches están acá,
Y si uno los escucha hoy, Gustavo Breide me mandaba un... Son chilenos, se hablan como chilenos, tienen y además muchos de ellos, los dirigentes, han estado trabajando con la FARC. Hay una dirigente de ellos que se llama Jaramillo, que estuvo en Afganistán. Tienen la sede en Londres, en una calle que se llama La Logia. Ahora, es increíble. Tienen sede en Londres, tienen sede en Inglaterra, y tienen la segunda sede en Uruguay, en Montevideo. Y en Montevideo tienen un enlace muy importante con anarquistas. Los anarquistas que han empezado a aparecer no es el viejo anarquismo idealista, no. Este es un anarquismo criminal que se va transformando en un brazo armado callejero para apoyar todo este tipo de organizaciones. El anarquismo tal se nos presenta va a dar mucho que hablar. Ya lo han visto actuar en Chile y operar en Chile. Y últimamente, que nosotros sabemos que estos grupos también tienen origen en Inglaterra, en el Reino Unido, últimamente están apoyando todas las operaciones que hacen los indígenas. Los vimos actuar acá cuando la desaparición de Maldón, ganar la calle, romper, quemar. ¿No? Estos están cada vez más, estos grupos van a estar cada vez más activos. La lucha armada, lo más peligroso van a ser los delincuentes que están entonces la guerra social, eso se tiene que tener característica de la guerra social, es praxis marxista, colectiva, Milagro Sala, dirigentes en el sur, tiene un hijo, Camilo, están, otra de las características de ellos es el internet. Y después la idea de que este camino que ellos han... No sé si hay algo más que crean que les pueda decir. Nosotros tenemos que ganar la calle también. Tenemos que luchar robando el país. No es solamente Patricio, ¿le puedo hacer el una robo de consulta? los bolsos. No, se están robando la nación. Sí, Patricio, sabe que estamos teniendo un problema con el audio. No sé si usted puede pulsar para apagar la cámara, para que se escuche mejor. Diego. Ahí está. Bueno, a ver, ya te digo. Robando el país. Nosotros tenemos que ganar la calle y estar presente.
Cristo. Tenemos que defender el bien común, tal cual lo heredamos, la tradición tal cual la heredamos a nuestros padres, tal cual nuestras madres nos enseñaron a rezar desde la cuna. Tenemos que defender las cosas simples y verdaderas de la vida. Pero esto no va a ser fácil, pero va a haber que hacerlo. Y en esta lucha vamos a encontrar la alegría. No creo en aquellos que dicen, creo que a veces pienso que habría que fusilarlos, que la Argentina no tiene destino. No, la Argentina tiene el destino que Dios le ha dado y nosotros tenemos que luchar por alcanzar ese destino. La Argentina cumplió misiones en lo universal. Le dio la independencia a Chile, al Perú, y le dio cabida a miles y miles de extranjeros que venían aquí, que no tenían educación, que no tenían salud, y los preparó y los recibió acá. Bueno, la Argentina tiene ese destino. Un destino grande. Un destino que es el destino de la hispanidad. Hay un campeador que se encuentra él con un leproso que es ciego. El Cid Campeador está perdido en la llanura castellana, exilado, perseguido, prófugo. Y se encuentra con un ciego que pide agua. Entonces él se apea del caballo y le da de beber. Cuando le termina de dar de beber, el ciego le dice: gracias, mi Cid. ¿Y cómo sabes tú que soy el Cid si eres ciego? Y el ciego le contesta: porque hay solamente un hombre en todo el reino que es capaz de apearse del caballo y darle de beber a un leproso. Ahí está resumida toda la hispanidad. La capacidad que tenemos nosotros de dar. Y para dar no nos podemos fraccionar, ni podemos dejar que nos roben el país. Que volver a los principios de nuestra nacionalidad. Así que bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas, veo que ya ha pasado 45 minutos. Muchas gracias, Patricio. Acá hay una pregunta que se la voy a leer. Preguntan qué opina del liberalismo de Agustín Laje, Javier Milei, Esper y demás. Bueno, creo que tenemos poco que ver. O sea, por lo menos yo, en cuanto a Laje, hay muchos puntos en común, pero no en cuanto al liberalismo. Nosotros liberamos. Bárbaro. Agustín Laje ha escrito libros muy buenos e interesantes, visión clara de lo que es la nueva izquierda, pero ya Milei y Esper es otra cosa. Es el nuevo anarquismo liberal. No sé si he respuesto. Perfecto, Patricio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Patricio, le agradezco mucho. Les pido a todos los oyentes, a los participantes de la sala, si pueden activar los micrófonos para brindarle un fuerte aplauso. Bien, Patricio. José Luis, bien. Bien, Patricio. Vamos. Felicitaciones. Muy claro y excelente, Patricio.
Muchísimas gracias, Patricio. No, gracias a ustedes. Muy claro todos los conceptos, mucho conocimiento. Tenés que activar la cámara, Patricio. La tecnología nos supera. Pero resistimos.